Todos los miércoles en 30 más 30 te ofrecemos el espacio El Libro de la Vida. En las últimas semanas estamos presentándote este espacio. Solemos presentar el libro de la vida y luego centrarnos en diferentes personajes que encontramos en esos libros. En las últimas semanas, Salmos, Proverbios y hoy Eclesiastés. El libro de Eclesiastés no identifica directamente a su autor. Hay algunos versos que implican que Salomón escribió este libro. Hay algunas pistas también en el contexto que pueden sugerir que una persona diferente escribió el libro después de la muerte de Salomón, posiblemente cientos de años después. Aún así, la creencia tradicional es que el autor es ciertamente Salomón. El reinado de Salomón como rey de Israel duró aproximadamente del 970 al 930 a.C. El libro de Eclesiastés fue escrito probablemente hacia el final de su reinado, aproximadamente en el 935 a.C. Vamos con el propósito de la escritura. Eclesiastés es un libro de perspectiva. La narrativa del predicador o el maestro revela la depresión que inevitablemente resulta de buscar la felicidad en las cosas del mundo. Este libro da la oportunidad a los cristianos de ver al mundo a través de los ojos de una persona que, aunque sea muy sabia, está tratando de encontrar el sentido de la vida en las cosas humanas y en las cosas temporales. La mayor parte de los placeres mundanos son explorados por el predicador y ninguno le proporciona un sentido significativo a la vida. Al final, el predicador llega a aceptar que la fe en Dios es la única manera de encontrar el significado personal. Él decide aceptar el hecho de que la vida es breve y a última instancia inútil sin Dios. El predicador aconseja al lector enfocarse en un Dios eterno en vez de un placer temporal. En el libro de Eclesiastés encontramos muchos versículos clave. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:18 dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y a quien añade ciencia, añade dolor. Eclesiastés 2:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Otro versículo clave está en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El último versículo clave que queremos mencionar es Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dos frases son repetidas a menudo en Eclesiastés. La palabra traducida como vanidad, en la real, en una traducción, se traduce como absurdo. Luego en la nueva versión internacional aparece con frecuencia y es usada para enfatizar la naturaleza temporal de las cosas del mundo. Al final, aun los logros humanos más impresionantes serán dejados atrás. La frase bajo el sol, entre comillas, ocurre 28 veces y se refiere al mundo mortal. Cuando el predicador se refiere a todas las cosas debajo del sol, está hablando de las cosas humanas, las cosas terrenales, las cosas temporales. Los primeros 7 capítulos del libro de Eclesiastés describen todas las cosas mundanas bajo el sol en las que el predicador trata de hallar contentamiento. Él prueba el descubrimiento científico. Lo vemos en el capítulo 1, versículos 10 y 11. La sabiduría y la filosofía, capítulo 1, versículos 13 y 18. La alegría, capítulo 2, versículo 1. El alcohol, capítulo 2, versículo 3. La arquitectura, capítulo 2, versículo 4. Las posesiones, capítulo 2, versículos 7 y 8. Los lujos, ya para terminar, capítulo 2, versículo 8.
El predicador dirigió su mente hacia diferentes filosofías, tales como el materialismo, para encontrar el significado, capítulo 2, versículos 19 y 20, y aún los códigos morales, incluyendo los capítulos 8 y 9. Él encontró que todo era vanidad y era una diversión temporal que sin Dios no tenía propósito o permanencia. Los capítulos 8 y 12 de Eclesiastés describen las sugerencias y comentarios del predicador sobre cómo debe vivirse la vida. Él llega a la conclusión de que sin Dios no hay verdad ni significado para la vida. Él ha visto muchos males y se ha dado cuenta de que aún los mejores logros del hombre no valen para nada. Así que él nos aconseja, a ti y a mí, que en esta tarde estamos escuchando, lo estamos leyendo, conocer a Dios desde la juventud, capítulo 12, versículo 1, y, cómo no, seguir su voluntad, capítulo 12, versículos 13 y 14. En el libro de Eclesiastés encontramos varias referencias proféticas. Para todas las vanidades descritas en el libro de Eclesiastés, la respuesta es Cristo. De acuerdo a Eclesiastés capítulo 3, versículo 17, Dios juzga al justo y al impío. Los justos son solo aquellos que están en Cristo. Dios ha colocado el deseo por la eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. También ha provisto el camino a la vida eterna a través de Cristo. Juan capítulo 3, versículo 16. Se nos recuerda que luchar por alcanzar las riquezas del mundo no solo es vanidad porque nos satisface, Eclesiastés 5:10, sino que aun si pudiéramos alcanzarla, sin Cristo perderíamos nuestras almas y qué provecho habría en ello. Eso es clave. Eclesiastés ofrece al cristiano una oportunidad de entender el vacío y la desesperación con la que luchan aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que no tienen una fe salvadora en Cristo se enfrentan con una vida en la última instancia que va a terminar y se va a volver irrelevante. Si no hay salvación y no hay Dios, entonces no solo la vida no tiene caso, sino que tampoco hay un propósito o dirección para ella. El mundo bajo el sol, aparte de Dios, es frustrante, cruel, es injusto, es breve y es carente de sentido. Con Cristo, la vida no es sino una sombra de las glorias por venir en el cielo que solo es accesible a través de Él. Hoy en el libro de la vida hemos hablado de Eclesiastés. Este podcast lo encuentras en radiosolidaria.com o en el canal de YouTube 30 más 30 Radio. La próxima semana, si Dios lo permite, no estaremos aquí con este espacio de El Libro de la Vida porque estaremos ya en el Retiro David, pero para la próxima temporada volveremos con este espacio que no te lo puedes perder y que lo puedes obtener, como ya sabes, en el canal de YouTube 30 más 30 Radio.